A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Orlando Carreño. Él es originario de Colombia. Él es neurólogo pediatra y epileptólogo, así como profesor de medicina y pediatría en la Universidad de Medellín. Y presidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia. El día de hoy nos trae un tema muy interesante titulado Medicina canábica, ¿el futuro? Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a los organizadores, a los miembros de la Asociación del Hospital Infantil de México, un país que adoro, quiero y que pronto ojalá podamos regresar nuevamente y dictar estas charlas presencial. Muchas gracias. Yo quisiera empezar haciendo una pregunta al auditorio. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando están en contacto con el tema y quisiera hacerles la pregunta porque me pusieron a hablar de medicina canábica y es el futuro y yo les pregunto, cannabinoides terapéuticos, ¿qué futuro es el que queremos? Porque es algo que muchas veces no le preguntamos a los pacientes, no les preguntamos qué es lo que quieren, qué buscan, cuál es el objetivo de tratamiento que queremos para nosotros, nuestros familiares o incluso para nosotros mismos, porque yo soy de los convencidos que en algún momento todos seremos pacientes. En el tema del cannabis medicinal, los que empezamos hace mucho tiempo y sobre todo los padres muchas veces probablemente se han sentido así, solos, luchando contra una pared, luchando contra la adversidad y luchando sobre todo contra la incredulidad de la sociedad y de muchos médicos que al principio no queríamos entender o no podíamos comprender la ventaja y la utilidad de esta planta del cannabis. Pasó mucho tiempo y el mito que tenía desafortunadamente la planta ha ido poco a poco venciéndose. Sin embargo, soy un convencido y siempre que dicto la charla les digo, miren, tratemos de no seguir hablando de marihuana medicinal. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera es porque la planta no es medicinal completamente, tiene también sustancias tóxicas, tiene también sustancias peligrosas y tiene una gran cantidad de sustancias que aún desconocemos completamente. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Entonces hablemos más bien del potencial terapéutico que tienen las sustancias que conocemos de la planta, o sea, los cannabinoides y probablemente algunos terpenos que son también unas sustancias que tiene la planta del cannabis. Esta publicación en la revista National Geographic tal vez fue una de las que más ayudó a que el grupo médico, el área médica y los científicos empezáramos a ponerle más cuidado y a desmitificar el uso de la planta y hablar de más de ciencia y menos prejuiciosos. Cuando empezamos hace muchos años, pues obviamente no teníamos alternativas diferentes a lo que muchos de ustedes probablemente han utilizado y son los extractos y los aceites naturales de la planta. No niego que tenga una gran utilidad, es más, si no hubiera sido por ese tipo de tratamientos y de medicaciones, no estaríamos hoy como estamos y soñando con cosas mejores, con un mejor futuro. Pero el tema no es nuevo, yo solamente puse esta publicación del año 2012, hay más viejas publicaciones de 2008, 2006 incluso, y que ya demostraban en estudios con animales el efecto positivo y útil en el control de epilepsia del lóbulo temporal de los cannabinoides. Sabemos que una de las epilepsias más difíciles de manejar y de controlar es la epilepsia del lóbulo temporal, una de las más refractarias que generalmente son pacientes que requieren o son candidatos para manejo de cirugía y les va muy bien cuando se operan. Pero aquí en este caso podemos ver que ya hace más de 8 años, 10 años ya veníamos hablando y demostrando los efectos positivos del cannabidiol como medicación anticonvulsivante. Sin embargo, no hay ninguna duda, si no hubiera sido por los pacientes, por los colectivos de pacientes, por la sociedad y los familiares mismos de estos pequeños chicos, no estaríamos en este momento tan avanzados en el tema de
los cannabinoides y los potenciales del cannabis medicinal. Todos conocemos, o muchos conocen, a esta chiquita Charlotte Figi de Estados Unidos, que fue básicamente ella y su familia los que pusieron en la palestra pública y en las noticias los beneficios de esta medicación. Luego una gran cantidad de colectivos en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, de familias que empezaron a impulsar este tipo de medicaciones y de tratamientos. También en Europa, en España, hay un grupo muy grande de familiares y de pacientes que están impulsando el estudio y la investigación en este tipo de medicaciones. ¿Cómo se empezó? Se empezó entonces con el aceite de marihuana que se empezó a producir para la niña Charlotte y demostró que había un control importante de crisis. Era una niña que tenía más de 150 convulsiones al día por un síndrome de Dravet y la mejoría con el aceite fue radical, muy notorio. Desafortunadamente la niña falleció, Charlotte falleció este año, no por epilepsia, sino por la infección de COVID, y muy duro para la familia y para todos los que tuvimos la oportunidad de conocer su historia. En Estados Unidos y en algunas partes del mundo se dispensa y se vende la medicación así como estamos viendo en flor para que los mismos pacientes la modifiquen y hagan su aceite o la utilicen de diferentes maneras. Es muy discutido. Yo he tenido la oportunidad de conocer varios pacientes que la utilizan así y es realmente difícil porque dosificar la medicación es complejo. Sin saber pues básicamente cómo prepararla, y muchos no saben. Aquí vemos una medicación, hace más de 100 años el laboratorio Parke Davis, un laboratorio que fue muy famoso a nivel de industria farmacéutica, ya producía y comercializaba, vendía medicación de cannabis americana, cannabis medicinal para diferentes dolencias, principalmente para aquellas que tenían que ver con dolores menstruales o con dolores de tipo reumatológico. ¿Y a qué nos hemos enfrentado en los últimos años? Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando han utilizado el aceite de marihuana y han utilizado frascos como este, que solamente tiene un nombre y no tiene ninguna otra información. Realmente hace unos 6 o 8 años, cuando empezamos a atender pacientes que llegaban consumiendo alguna sustancia derivada del cannabis, con buenos resultados algunos y otros con malos resultados. Tengo que ser claro también que hemos tenido y conozco casos en donde ha habido dificultades, no solamente dificultades en no control de crisis, hablando específicamente de epilepsia, sino empeoramiento de las crisis y en algunos casos condiciones catastróficas de fallecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una medicación, una sustancia, un frasco como este, en el cual no sabemos absolutamente nada que hay dentro, sino un nombre de una planta, pues no sabemos tampoco qué contiene estas sustancias. En mi país, en donde pues desafortunadamente el cultivo ilegal de esta planta es muy, se utiliza mucho y ha sido un medio de la economía muy importante. La gran mayoría de plantas que existen o que existían para este tipo, que se utilizaban como medicación, estas plantas venían de esos cultivos ilegales, con fumigaciones frecuentes, con abonos y con sustancias químicas en cantidades muy altas, y lo que veíamos al principio era efectos secundarios de intoxicaciones, a veces por organofosforados, que son las sustancias que contienen los abonos y los químicos para las plantas, o sustancias como el plomo y el cobre, porque algunos de los cultivos estaban en zonas de minería, y recordemos que nunca se nos olvide que las plantas absorben lo que está en la tierra o donde son cultivadas, y eso es lo que se va a transmitir también cuando hagamos o cuando se hagan los extractos. Entonces teníamos mucha dificultad para tener una buena medicación. Sin embargo, pues era lo que había en ese momento. Como dice Carl Sagan, el famoso científico, yo no quiero creer, quiero saber, y entonces continuamos investigando. Rápidamente se reconoció
que el sistema endocannabinoide existe en nuestro organismo, que hay unas sustancias naturales similares a las sustancias que contiene la planta y algunas otras plantas, incluso no solamente la planta de la marihuana, y que esas sustancias propias de nuestro organismo cumplían unas funciones importantes en la regulación de las funciones de cerebro, pulmón, riñones, piel, etc. Por eso se empezó a plantear que el uso de sustancias de la planta podrían utilizarse como medicaciones porque había receptores en nuestro cuerpo para esas sustancias. Rápidamente, y gracias a muchas publicaciones y a que empezó a haber investigación científica, en el área médica, en neurología y específicamente en epilepsia, los médicos empezaron a aceptar y a entender y cada vez a utilizar más estas medicaciones. Esta es una publicación del año 2014 de una de las revistas importantes en el mundo sobre epilepsia, en donde ustedes ven artículos y le dedicaron todo un suplemento, toda una revista al tema de la marihuana medicinal. Seguíamos utilizando aquí el término de marihuana medicinal, pero ya era aceptado y se sabía que esta medicación, estas sustancias podrían ser útiles en epilepsia. Ya la evidencia empezaba a ser suficientemente importante para que los médicos no tuviéramos ninguna duda y aceptáramos que sí había un potencial. Esta es la medicación, la revista más importante del mundo en epilepsia, y ya tiene la aprobación completa esta medicación. Esta es una paciente que tiene un síndrome de Dravet. Ustedes observan las crisis muy frecuentes, muy severas. Utilizábamos esta medicación. Posteriormente, con investigación, logramos medicaciones de mejor calidad. Sabíamos que teníamos y sabíamos el origen y equivalía a algunas de las medicaciones ya aprobadas a nivel mundial. Y pues aquí teníamos entonces una recuperación de nuestra paciente con muy buenos resultados. Pero también es importante que tenemos la posibilidad de medir las sustancias cannabinoides. Ya no estamos con frasquitos con nombres que no sabemos qué tiene. Ya sabemos qué tienen las concentraciones y cada una de nuestras medicaciones. Sabemos de dónde provienen, de cultivos orgánicos que no tienen ningún tóxico y lo podemos garantizar. Y hoy en día, en Colombia por lo menos se lanzó esta medicación, que es una medicación similar a la de Epidiolex, pero la diferencia es que esta vale $800 y esta vale $50. Así que hemos podido ir logrando poco a poco medicaciones de calidad. ¿Qué viene? ¿Cuál es el futuro? Que los médicos hagamos guías de manejo y posiciones de expertos. Esta es canadiense, esta es colombiana. Que pensemos en los pacientes y en su seguridad. Y vienen también estudios que nos están demostrando que hay buena eficacia en niños con autismo, en síntomas de autismo. Mejora de manera importante la hiperactividad, mejora de manera importante el sueño y el comportamiento. Y también sabemos que puede ser útil en el complejo de esclerosis tuberosa, en los síntomas del complejo de esclerosis tuberosa, y de hecho el Epidiolex ya tuvo aprobación para epilepsia en este tipo de patología, de tipo de condiciones. En tumores, esto es un estudio que está en curso con una medicación que se llama el Sativex, que ya fue aprobada para esclerosis múltiple y se está utilizando en algunos tipos de tumores. Ustedes miren el tamaño de este tumor y posteriormente hay un buen control del tumor utilizando tetrahidrocannabidiol, una mezcla de tetrahidrocannabidiol, de cannabidiol y de una medicación para el glioblastoma que se llama temozolomida, con unos resultados muy importantes. Así que lo que se viene es saber qué es mejor, los fitocannabinoides o los sintéticos. Personalmente creo que ambas medicaciones tendrán un potencial importante, que hay pacientes que les puede servir más los cannabinoides sintéticos por la pureza, y hay pacientes que puede irles mejor con los cannabinoides de origen natural o los fitocannabinoides no sintéticos. Y la invitación básicamente es a que no sigamos hablando de marihuana medicinal. Si queremos tener medicaciones de la mejor calidad, medicaciones no solamente para epilepsia, sino para muchas otras condiciones, estimulemos y empujemos la investigación
hablemos de cannabinoides terapéuticos, no de marihuana medicinal. Y finalmente cierro con esta diapositiva, porque les comentaba que el Epidiolex vale $800, la otra medicación que ya salió al mercado colombiano vale $50, siendo de muy buena efectividad. Y lo más importante es que todos los pacientes de Latinoamérica, desde México hasta Chile, deben tener la posibilidad de adquirir medicaciones y el acceso a medicaciones de muy buena calidad y con un soporte científico para los médicos y que podamos formularla con tranquilidad para nuestros pacientes. Agradecemos muchísimo su participación, doctor Carreño, con este tema tan interesante y tan controversial a la vez. Siempre es un placer tenerlo a usted en las conferencias.